En una era donde el trono de Israel era oscurecido por la sombra de la idolatría, un hombre, revestido no de oro ni de seda, sino de la autoridad divina, emerge desafiante. Este es Elías, cuyo fervor por el Dios de Israel arde más intensamente que cualquier altar pagano. Por favor, asegúrate de suscribirte y compartir este video para adentrarte más en las enseñanzas de la Biblia y transformar tu manera de vivir y servir. Comencemos. Su figura, ruda y resuelta, emerge en un contexto donde el rey Acab y su esposa Jezabel han seducido a Israel hacia la adoración de Baal, un dios extranjero que prometía lluvia y prosperidad. El enfrentamiento de Elías no es solo contra un rey, sino contra un imperio de creencias falsas arraigadas profundamente en el corazón de su pueblo. Con la audacia de los grandes profetas y la convicción que solo la verdadera fe puede inspirar, Elías se presenta ante Acab. No como un consejero, sino como un portavoz del cielo. Su declaración retumba como un trueno en sequía: vive el Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por mi palabra. Este desafío, pronunciado en 1 Reyes 17:1, no es meramente un anuncio de condiciones meteorológicas, es un duelo declarado contra Baal mismo, desafiando su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. En ese momento, Elías no solo profetiza una sequía física, sino también señala el inicio de una batalla espiritual cuyo objetivo es llevar a Israel de regreso a la fe en su verdadero Creador. A través de este audaz acto, Elías no solo desafía la autoridad de un rey terrenal y un dios falso, sino que invita a todo un pueblo a testificar la soberanía y el poder del Dios verdadero. Con cada día sin lluvia, la presencia y la promesa de Yahvé se vuelven más palpables, marcando el inicio de un viaje de regreso a la devoción y la obediencia a las leyes divinas, lejos de la apostasía y hacia la redención espiritual. El desafío de Elías, entonces, es mucho más que una confrontación, es un llamado a despertar, a reconocer y a volver a la esencia de su identidad como pueblo escogido por Dios. Tras el audaz desafío lanzado al rey Acab, Elías se encuentra guiado por una instrucción divina hacia el retiro del arroyo de Kerit, un refugio escogido por Dios no solo para su protección física sino para una trascendental preparación espiritual. En este lugar remoto, aislado de las amenazas de Jezabel y del tumulto del reino, el profeta se sumerge en un profundo aislamiento, escenario perfecto para la introspección y el encuentro con lo divino. El arroyo de Kerit, oculto en las entrañas de la tierra y rodeado por la cruda naturaleza, se convierte en la sala de clases de Elías bajo el cielo abierto. Allí, el profeta no solo encuentra refugio sino que es nutrido de manera milagrosa. Los cuervos, enviados por Dios, le proveen pan y carne 2 veces al día. Este acto sobrenatural no solo asegura su supervivencia física sino que fortalece su fe en el proveedor celestial, enseñándole lecciones indelebles sobre la providencia y fidelidad de Dios. En la soledad de Kerit, Elías se enfrenta a la esencia de su misión y vocación. Cada amanecer y cada atardecer son testigos de su creciente dependencia de Dios, recordándole que el sustento verdadero viene no de la tierra sino del cielo. Esta conexión diaria con lo milagroso afirma su entendimiento de que su poder no radica en su propia capacidad, sino en la del Omnipotente que lo ha enviado. Mientras la sequía comienza a afectar al reino, Elías, en su retiro, se ve confrontado con el silencio del desierto, que resuena con el murmullo constante del arroyo y el ocasional graznido de sus inusuales proveedores. Es en esta quietud donde la voz de Dios se hace más clara y el corazón del profeta se alinea aún más con la misión divina. El arroyo de Kerit no es simplemente un lugar de escondite, sino un crucible donde el carácter y la fe de Elías son purificados y fortalecidos, preparándolo para los retos futuros que enfrentará en defensa de la verdad de Dios. Esta experiencia en Kerit se graba en el alma de Elías, fundamentando su inquebrantable confianza en Dios, que será probada en los desafíos venideros y en futuros actos de audacia profética que marcarán su ministerio y dejarán un legado eterno. Elías emerge de Kerit no solo sobreviviente de un retiro físico, sino como un profeta más profundo,
más resiliente y completamente rendido a la voluntad divina, listo para enfrentar cualquier tempestad que venga en su camino. Al adentrarse en las tierras de Sarepta, Elías, guiado por la providencia divina, encuentra a una viuda al borde de la desesperación, recolectando leña para preparar lo que ella creía sería su última comida. La escena es un reflejo palpable de la severidad de la sequía que asolaba la tierra, un recordatorio de la fragilidad humana ante la adversidad. Sin embargo, en este encuentro se manifestaría uno de los milagros más conmovedores narrados en las Escrituras. El profeta, movido por una misión divina, se acerca a la viuda y le solicita agua y un pedazo de pan. La respuesta de la mujer no solo revela su situación límite, un puñado de harina y un poco de aceite, sino también su resignación ante una muerte inminente. Pero Elías, con la certeza que solo la fe en un Dios omnipotente puede conferir, le asegura que no tema y procede a hacerle una promesa extraordinaria: la harina de la tinaja no se agotará, ni se acabará el aceite de la jarra, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Este acto no era solo un gesto de compasión, era una demostración del poder de Dios que desafiaba las leyes de la naturaleza y la lógica humana. Conforme a la palabra de Elías, y en una época marcada por la escasez y el miedo, la harina y el aceite se mantuvieron inagotables, sosteniendo a la viuda, su hijo y al propio Elías a lo largo de muchos días. Este milagro servía como un faro de esperanza no solo para aquellos directamente beneficiados, sino como un testimonio del cuidado continuo de Dios hacia aquellos que se mantienen fieles. La estadía de Elías en la casa de la viuda de Sarepta no solo fue un periodo de refugio y milagros cotidianos, también se convirtió en un tiempo de enseñanzas profundas sobre la fe, la obediencia y la gracia divina. A través de la interacción diaria con la viuda y su hijo, y enfrentando juntos la adversidad, Elías demostró que la provisión de Dios no conoce límites y que su poder se manifiesta incluso en las circunstancias más sombrías y desesperadas. Este episodio reafirma la misión de Elías como portador de la verdad divina, preparándolo para los desafíos futuros que enfrentaría en su camino profético. Al igual que la viuda de Sarepta, que puso su última esperanza en las palabras de un desconocido, somos llamados a confiar en la promesa de un Dios que nunca abandona a sus fieles, un Dios cuya generosidad trasciende nuestras expectativas y cuyos planes son siempre para nuestra redención. En la cúspide del Monte Carmelo, Elías se encontraba solo, enfrentando a 450 profetas de Baal en una demostración de fe y convicción que resonaría a través de las edades. Este momento no solo fue un desafío audaz, sino también una confrontación entre la verdad divina y el engaño humano. Con el pueblo de Israel como testigos, Elías invocó al Dios de sus antepasados para demostrar su supremacía sobre los ídolos adorados por muchos. En una tierra azotada por la sequía y la desesperación, el profeta llamó al cielo para que se manifestara. Y así fue, el fuego divino descendió, consumiendo el sacrificio, el altar e incluso el agua que lo rodeaba, dejando en claro ante todos que Yahvé era el único Dios verdadero. Este acto no solo confirmó la autoridad de Elías como profeta, sino que también marcó el inicio de un cambio radical en la conciencia espiritual de Israel. Después de este evento trascendental, Elías no se detuvo, sabía que la batalla contra la idolatría aún no había terminado. Ordenó la captura y ejecución de los profetas de Baal, un acto severo pero necesario dentro del contexto de la ley mosaica, que buscaba purificar a Israel de la corrupción espiritual. Este momento de justicia divina también servía para cerrar un capítulo tumultuoso de apostasía en la historia de la nación. Con la atención de Israel de vuelta en el verdadero Dios, Elías se enfrentó a otro desafío, la persistente sequía. Subió nuevamente a la cumbre de Carmelo, donde se postró en oración, enviando a su siervo repetidas veces a observar el cielo. En la séptima ocasión, el avistamiento de una pequeña nube anunció la llegada de una lluvia tan necesitada. Este episodio enseñó la importancia de la perseverancia en la oración y la fe, incluso después de victorias espirituales significativas. Sin embargo, la respuesta a su éxito no fue universalmente celebrada.
La reina Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, juró venganza contra Elías, quien, a pesar de su demostración de gran fe, encontró en este nuevo desafío un motivo de temor y huida hacia el desierto de Berseba. Aquí, en un momento de agotamiento físico y emocional extremo, Elías experimentó una vulnerabilidad humana profunda, llegando a desear la muerte. Este periodo de desesperación ilustra que incluso los más grandes profetas pueden enfrentar momentos de duda y debilidad. La respuesta de Dios a la oración de Elías no fue de reprimenda, sino de provisión y consuelo. El Señor envió un ángel con alimento y agua, sustentando a Elías y preparándolo para un viaje de 40 días hasta el monte Horeb, un lugar de encuentro histórico con lo divino. En Horeb, Elías no encontró a Dios en fenómenos dramáticos como terremotos o fuegos, sino en el suave susurro de una brisa ligera, recordándole que la presencia divina a menudo se manifiesta en la quietud y no en la tormenta. Este encuentro fortaleció a Elías, reafirmando su misión y su llamado a continuar proclamando la verdad de Dios a las generaciones futuras. La historia de Elías en el Monte Carmelo y sus secuelas es un relato poderoso sobre la soberanía de Dios, la fidelidad inquebrantable y la realidad humana de sus profetas. Nos recuerda que, a pesar de nuestras propias luchas y debilidades, somos llamados a confiar en un Dios que es siempre fiel y cuya fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Tras la contundente victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías no descansó en su triunfo, sino que continuó fervientemente en su comunión con Dios. Consciente de la sequía que aún asolaba la tierra de Israel, el profeta subió a la cima del monte para orar por lluvia, mostrando así que cada logro espiritual debe conducir a una mayor dependencia y búsqueda de la voluntad divina. Solo, con su rostro entre las rodillas, Elías envió a su siervo a mirar hacia el mar en busca de signos de lluvia. 6 veces volvió el siervo sin novedades, pero en la séptima, describió una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esta pequeña señal fue suficiente para Elías, cuya fe no necesitaba de grandes manifestaciones para sostenerse. La nube era un presagio de la abundante lluvia que se avecinaba, un recordatorio de que Dios frecuentemente empieza con lo mínimo para desencadenar sus propósitos grandiosos. Ante la inminente tormenta, Elías corrió delante del carro del rey Acab hacia Jezreel, superando en velocidad a los caballos. Esta hazaña no solo enfatiza la energía sobrenatural conferida por Dios a sus fieles, sino que también simboliza el urgente llamado de Elías para advertir y preparar al rey y a la nación para la reanudación de las lluvias y el fin de la sequía física y espiritual. Esta persistencia en la oración y la subsiguiente respuesta divina sirven como un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios. Elías, a través de su ejemplo, enseña que no debemos desanimarnos por la falta de resultados inmediatos en nuestras peticiones a Dios. La perseverancia en la oración es crucial y debe ser mantenida con esperanza y fe, independientemente de las circunstancias iniciales. La pequeña nube y la lluvia resultante representan la restauración no solo del equilibrio ecológico de Israel, sino también de su relación con Dios. Este evento reafirmó a Elías como un verdadero profeta de Dios, capaz de traer cambio no solo a través del juicio divino, sino también mediante la misericordia y la renovación. El episodio culmina no solo con la resolución de una crisis natural, sino con una renovación de la fe del pueblo en el poder y la providencia de Yahvé. Enseña que, incluso después de victorias significativas, la verdadera devoción implica regresar continuamente a Dios, buscando su guía y intervención en todos los aspectos de la vida. La actitud de Elías ante la oración refleja una relación viva y activa con Dios, modelando para todos los creyentes una fe que no se estanca sino que se renueva y profundiza a través de la interacción constante con el divino. Después de un triunfo espiritual monumental en el Monte Carmelo, donde el fuego del cielo validó su fe, Elías se enfrenta a una amenaza mortal de la reina Jezabel. Su reacción es sorprendentemente humana, huye al desierto, abrumado por el miedo y el desaliento, incluso pidiendo a Dios que termine con su vida. Esta vulnerabilidad de Elías destaca que incluso los más grandes profetas no están exentos de debilidad humana.
En este momento de profunda desesperación, la respuesta de Dios no es de reprimenda, sino de compasión y provisión. Provee a Elías comida y descanso, mostrando un cuidado divino que no se condiciona a la perfección constante del siervo. Este acto de amor y paciencia es un recordatorio conmovedor de que Dios conoce nuestras luchas y está listo para sostenernos en nuestros momentos más bajos. La soledad que Elías experimenta no es solo física sino también espiritual. A menudo, los momentos más significativos de crecimiento y revelación en nuestras vidas provienen no en los altos de victoria, sino en los valles de desesperación y aislamiento. La historia de Elías en el desierto nos enseña sobre la importancia de la recuperación y el cuidado personal, incluso en una vida dedicada al servicio de Dios. Además, el episodio refleja la importancia de la oración y la comunicación continua con Dios. Elías, conocido por su poderosa capacidad de interceder ante Dios, muestra que la oración no es solo para los momentos de petición o agradecimiento, sino también un recurso en tiempos de crisis personal. El encuentro posterior de Elías con Dios en el monte Horeb, donde Dios se revela no en el terremoto o el fuego, sino en un suave susurro, recalca que la presencia divina no siempre se manifiesta en espectáculos grandiosos. A veces, Dios habla en la quietud y requiere de nosotros una atención cuidadosa y tranquila para discernir su voz. La narrativa de Elías nos recuerda que incluso los héroes de la fe tienen sus momentos de duda y temor. Nos enseña que la verdadera fortaleza no proviene de la inmunidad al miedo o al desánimo, sino de la capacidad de seguir confiando en Dios a través de estos desafíos. La gracia de Dios en la vida de Elías es un testimonio de su amor inquebrantable y su compromiso con aquellos que, a pesar de sus fallos, eligen seguirlo fielmente.